Ministra, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, ayer usted tuvo ocasión de visitar un centro que acoge a menores migrantes. No es la primera vez que conoce de cerca la realidad migratoria de nuestro archipiélago, ya lo hizo también siendo eurodiputada. ¿Con qué sensación se queda ahora? Bueno, me quedo con una sensación en la que creo que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir asumiendo que la cuestión migratoria es una cuestión estructural y que por tanto tenemos que dar una respuesta estructural y tener un plan estratégico que atienda a un fenómeno que además es cambiante, que es dinámico y tenemos que afrontarlo como sociedad que somos de acogida, como sociedad que cree en los derechos humanos, con la implicación de todas las administraciones públicas y de los distintos rangos de competencias en los gobiernos, tanto autonómico como central. Es una situación, la que vive Canarias, que se ha ido acrecentando en los últimos tiempos. Se ha pedido por distintos gobiernos solidaridad de otras comunidades para asumir un reparto de esos menores que llegan al archipiélago. Ahora el gobierno de Canarias pide que ya no haya una solidaridad, sino que se haga de manera arreglada, que se haga por ley. Y además el gobierno canario, así se lo trasladaba ayer su presidente, ha dicho que cree que lo idóneo sería hacerlo en forma de decreto ley. ¿Qué opina usted? Bueno, recogemos la propuesta que se hace desde el Gobierno de Canarias. Ayer mismo estuvimos reunidas. La cuestión ahora es estudiar los diferentes escenarios que nos hacen llegar y, evidentemente, plantear una próxima reunión en el próximo trimestre después de haber estudiado y después de haber evaluado las distintas opciones que hay. En cualquier caso, sí que creemos que hay que tender a una línea que se plantee formalmente con la cuestión del reparto vinculante y solidario de los menores por todo el territorio, con la centralidad de la protección a la infancia, pero por supuesto también planteando una estrategia que destensione determinados territorios, sobre todo los territorios de entrada a la Unión Europea. Esto lo hemos visto en distintos puntos de la frontera exterior de la Unión Europea, pero lo que nos compete a nuestro país tenemos que ser capaces de plantear elementos estratégicos para la gestión de las personas migrantes, en este caso lo que me compete a mí, los menores no acompañados, y plantearlo con una fórmula que permita, por un lado, blindar los derechos de la infancia, generar un esquema de protección para la infancia y al mismo tiempo garantizar también que se destensionan los lugares de llegada. Con las cifras que tenemos en estos momentos y que van cambiando constantemente, porque las embarcaciones siguen llegando de forma diaria a nuestro archipiélago, hay unos 5.500 menores de los que se hace cargo en estos momentos el Gobierno de Canarias. Con los datos que ustedes manejan desde el Gobierno central, ¿cuántos han sido trasladados a otras comunidades autónomas? Bueno, nosotros ahora mismo lo que tenemos es habilitadas, una de las primeras cosas que hicimos como gobierno es habilitar una partida presupuestaria precisamente para cubrir 400 plazas en la península. Ahora mismo uno de los elementos que tratamos ayer es terminar de coordinar el mecanismo para el traslado y, por supuesto, otro de los elementos que trabajamos como gobierno, que yo he propuesto, es una ampliación de la partida presupuestaria para ampliar las plazas en península y que se produzcan estos traslados. Esto deberá concretarse en los próximos meses. En cualquier caso, se trata de elementos de carácter estructural, de carácter estratégico, también un plan estratégico que hable no solamente de la acogida, sino también de la transición a la vida adulta, un acompañamiento que tendrá que ser por una parte formativo, con características de empleabilidad, etcétera. Es decir, una mirada un poco más integral, multidisciplinar, precisamente para abordar una cuestión que, insistimos, es estructural y por tanto tiene que tener también elementos de resolución que sean estructurales. Si finalmente ese reparto se hiciera mediante una ley, ¿dónde cree usted que estarían los principales escollos para sacarla adelante? Bueno, ahora mismo estamos en la fase de estudio por parte del Gobierno de la propuesta. Yo creo que esta es la tarea fundamental y una vez tengamos el escenario más ágil o que sea más sencillo, pues procederemos ya a lo que es el procedimiento habitual. Yo creo que lo más importante es que estudiemos con rigor la propuesta que viene de Canarias, que fijemos un poco los objetivos, que nos pongamos a trabajar cuanto antes y que tengamos las soluciones también cuanto antes. Este es un poco el enfoque desde el Ministerio de Juventud e Infancia, nuestro compromiso también, porque creemos que hay que fijar un pequeño compromiso, sobre todo para ponernos en la tarea de evaluar la propuesta y de alcanzar algún tipo de acuerdo. Otro de los problemas que se plantean en relación con los menores es las pruebas para determinar si son o no mayores de edad. Esto hace que en muchas ocasiones haya centros en los que están mezclados niños con adultos o menores con mayores de edad. En estos momentos están esperando unas 2.000 personas aproximadamente por esas pruebas. ¿Qué va a hacer su gobierno? Estamos a punto de tener en las próximas fechas un encuentro también con la Fiscalía General del Estado y uno de los elementos que creemos que hay que abordar
conjuntamente es tener un protocolo claro que nos genere también un procedimiento claro en torno a la determinación de la edad para que sea un proceso lo más ágil posible y precisamente que contribuya también a facilitar y a descongestionar este problema. Por tanto, en las próximas fechas también tendremos algún tipo de avance al respecto. Al margen de este asunto, quería preguntarle también por otras cuestiones. Ministra, dentro de 2 semanas aproximadamente va a empezar a trabajar ese comité de expertos para vigilar, digamos, el acceso de los menores a la red, sobre todo en lo que se refiere al acceso temprano a la pornografía. ¿Qué espera usted de ese trabajo del comité de expertos? Bueno, nosotros hemos convocado este comité de expertos precisamente porque creemos que es un problema de calado social que tiene afectación en distintas facetas de la vida, por supuesto la educativa, la social, la familiar, tiene mucho que ver también con los usos del tiempo, con la disponibilidad de tiempo por parte de las familias. Lo que necesitamos es que estas voces autorizadas, expertas, nos faciliten una hoja de ruta precisamente para intervenir en las distintas facetas de la vida. Se trata de regular el uso de los dispositivos electrónicos en el ámbito educativo, pero también en la vida familiar, hacer algún tipo de propuesta, también en la generación de los propios contenidos, en definitiva una mirada global. Planteamos que tiene que haber un acuerdo intergeneracional de país en el que los niños, los jóvenes también formen parte de ese comité de expertos y lo planteamos fundamentalmente porque somos conscientes de que las nuevas tecnologías han venido para quedarse, generan un cambio de paradigma en las relaciones sociales, económicas, políticas, las cotidianas a todos los niveles y necesitamos tener garantía de que se protege a la infancia y a la juventud en estos entornos. Es decir, el objetivo es generar un mapa de entornos digitales seguros que protejan a nuestros niños y a nuestras niñas. Este es el objetivo fundamental. Sí, al margen de esa generalidad, en esa regulación de la que usted habla, ¿se ha pensado ya en qué medidas incluir en la norma? ¿De qué manera regularlo? Bueno, esta es precisamente la conversación del comité de expertos. Tenemos que ser capaces de determinar, primero, si queremos un mecanismo, un dispositivo legal, habrá que ver cómo se formula, qué alcance tiene. Hay medidas de otro tipo que tienen que ver con el trabajo con las familias, que tienen que ver con el entorno escolar. Se ha planteado ya una estrategia para el entorno escolar. Es decir, hay muchísimos elementos. No solamente se trata de la regulación, que por supuesto y se tratará en este comité de expertos, sino que hablamos también, por ejemplo, como comentaba antes, del uso del tiempo, es decir, de la cuestión de la jornada laboral, del uso del tiempo en familia, etc. Son muchos elementos y, por tanto, es de una complejidad extraordinaria. De ahí también que planteemos que tengamos un tiempo de trabajo, no más allá de 6 meses, un informe que nos plantee medidas a corto, a medio y a largo plazo. Bueno, nos quedaremos pendientes de ese trabajo porque sin duda es una cuestión que preocupa muchísimo a distintos sectores de la sociedad. Ministra Sira Rego, gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchísimas gracias. Buenos días.